E iniciamos. Bueno, antes de hacer la retroalimentación de la clase pasada, que en mi caso siempre se basa en los talleres, que es como el resumen realmente de la clase anterior, eh, pues aquí los invito a participar de la tutoría 4, donde repasamos la regresión lineal, abordamos el tema de pronósticos. Ya hablamos de los diferentes modelos de los pronósticos. Hay básicos como 4 modelos, de los cuales vamos a tratar 2 o 3, y el clásico cálculo de los pronósticos en Excel, que para mí es como de pronto lo más práctico y tal vez sencillo de aplicar, porque los otros modelos son un poquito más complejos, aunque no dejan de ser igualmente válidos. La materia del taller, obviamente, está taller 4, que tiene que ver con esos pronósticos en Excel, así como el parcial individual. Entonces vamos a ver todo el temario de pronósticos, vemos un archivo básico de conceptos, como de costumbre lo hago. Empezamos a hablar de los promedios móviles ponderados, algunos ejemplos. El método de suavización exponencial, que es otro de los métodos que se usa para pronósticos. Y el clásico tema de pronósticos en Excel. Y obviamente veremos algunos ejemplos para poder abordar el taller. Daremos obviamente un receso antes de empezar el taller y hacemos una retroalimentación antes del quiz, como también acostumbro, para que luego puedan ingresar a la plataforma. Y esto, la única novedad que sí les voy a aplicar a partir de este semestre a ustedes de mi parte, es que les pido el favor de que abran las cámaras cuando yo les diga ya está habilitado el parcial para que entren por plataforma, para yo poderlos observar a todos ustedes. Es la única novedad que tengo pues para ahora con todos ustedes. Bueno, entonces, en cuanto a la retroalimentación, recordemos que en la clase pasada vimos lo que es regresión lineal, simple. Yo les dejé una plantilla. Alguno de ustedes, que no está presente en este momento, mm, empleó un método diferente, se lo valí, pero había un problema ahí como con la explicación de esto. Jonathan, bienvenido. Entonces, yo no soy inflexible en el sentido de que tenga que ser estrictamente como yo um, imparta la tutoría, siempre y cuando los procedimientos y los resultados sean válidos y consistentes. Eh, Como ustedes, algunos de ustedes ya se han podido dar cuenta, me gusta la retroalimentación, inclusive los talleres, en clase y extra clase. Por eso soy tan incisivo de pronto que en clase se avance todo lo que más se pueda. ¿Por qué? Porque si dejan el taller para después van a tener muchas lagunitas, a pesar de que yo trato de ser lo más claro y explicativo y, y sencillo en las explicaciones de cada tutoría en vivo. Entonces, por eso es que me interesa mucho de que en la propia tutoría, en clase, avancen siquiera un 60 o un 70% del taller, cosa que no se les dificulte para terminarlo y abordarlo de la mejor manera y terminarlo, pues que les quede bien, correcto, porque si no es corrección tras corrección tras corrección, los desgasta a ustedes y me desgasto yo también. Algún compañero en estos días me decía, algún compañero de ustedes, que vea que yo ya le mandé la explicación, pero pues yo como cualquiera de ustedes también ando súper ocupado en el día y me dedico también a otras cosas, entonces a veces dependiendo de cómo me expliquen las cosas, yo las puedo responder inmediatamente o me toca dejarlas para otro momento. Y yo ya estaba pasando notas ayer, entonces se me dificultaba poco esa situación. Y estaba haciendo otras cosas. Yo trabajo con tecnología y ustedes saben que trabajar con tecnología no es tan sencillo de decir, yo lo atiendo aquí como las mujeres, que hay un dicho popular que dice que las mujeres cantan, silban y hablan al tiempo. Nosotros los hombres no sé, de pronto somos capaces de abordar una o dos cosas, pero no somos capaces de atender más al tiempo simultáneamente. Entonces les presento mis disculpas si en algún momento no puedo atenderlos en ese instante cuando yo les hago alguna observación para que ustedes me la respondan.
porque muchas veces no puedo en ese momento. Hay veces que me acuesto muy tarde, hay veces que me levanto muy temprano, hay veces que en el día estoy haciendo una cita, una visita, visitando a un cliente. Entonces, como cualquiera de ustedes, también ando bastante complicado de tiempo. Entonces, vamos a hacer la retroalimentación del taller 3 y para eso me voy a basar en el mismo archivo de la plantilla que les compartí la semana pasada, pero ya obviamente con la solución. Entonces voy a abrir ese archivo. Permítame un momentico. Y miro a ver si aquí hay alguien solicitando ingreso. No, hay 16 participantes en este momento, me faltan 2. Bueno, entonces les voy a compartir ese archivo que ya viene con la solución, el taller. Aquí está. Entonces, ¿qué dice ese taller? Perdón, me equivoqué en un detalle, perdón. En la selección del punto. Ok, entonces, supongamos 10 datos, ¿cierto? Ese es el taller, en los cuales en cada uno se ingresan tanto los valores en X como de Y para ajustarlos a una recta. En una tabla se presentan los datos ingresados. Ayer la gráfica de dispersión lineal, la ecuación de la línea, de tendencia de los datos presentados, o sea, la regresión lineal de Y en función de X, hallar la ecuación de la recta y determinar si los cálculos realizados de regresión lineal son confiables. Bueno, entonces pasamos a la parte de la solución y colocamos los datos. Yo coloco una columna siempre como el ítem del número de datos, que es el que nos permite hacer los cálculos detallados y aplicarlo en las fórmulas, digamos, paso a paso, secuenciales para poder hallar la ecuación de la recta y posteriormente, como para este caso, encontrar el coeficiente de correlación, que en últimas es el que nos va a permitir determinar si los cálculos son ajustados, o están ajustados en este tipo de regresión lineal o de la ecuación lineal. ¿Qué quiere decir que son ajustados con el coeficiente de correlación? De que son cercanos al valor 1, lo más cercanos posible, quiere decir que están bien ajustados, o sea que cumplen con esa consistencia de información. Entonces aquí tenemos los datos y como de costumbre, entonces como ya lo habíamos explicado en la clase anterior, calculamos para cada fila los valores tanto de x al cuadrado como de y al cuadrado, como la multiplicación de x por y, que en últimas más adelante nos va a servir para la sumatoria, que es una fórmula, recuerden, no es simplemente tomar el valor de suma acá, sino la sumatoria de los productos cruzados de x por y, como está definido en las fórmulas iniciales del archivo de regresión lineal. Entonces, lo obligatorio es como tener en cuenta el número de muestras, hacer las sumas de x, de x al cuadrado, de y al cuadrado y la suma de los productos cruzados x por y. Y segundo, hacemos esas sumas, perdón, esto era el número de muestras, hacemos las sumas respectivas y coloco aquí también como un pequeño intermedio que dice y del resto, o sea, no solamente de x y y, sino de x al cuadrado, y al cuadrado y de x por y. Paso seguido encontramos el promedio de x, que es el promedio de esos valores de x, el promedio de y luego vamos encontrando o vamos solucionando los diferentes ítems que tienen que ver con los famosos mínimos cuadrados, porque este es el método de mínimos cuadrados. Entonces, sumatoria de x por y, por eso coloqué aquí en el medio, en la columna B, que es una fórmula, no es simplemente la suma de A, es una fórmula que está dada por el valor de H59, que es la suma de x por y sobre el número de muestras menos
el promedio de, de X por el promedio de Y. Eso sería la sumatoria de productos cruzados X por Y. La sumatoria de X al cuadrado, entonces será otra fórmula, que será F59. ¿Qué es F59? F59 sería la suma de todos los X al cuadrado sobre el número de muestras menos la potencia de C61 al cuadrado. Y C61 es el promedio de X al cuadrado. Entonces, cuando hablamos de la sumatoria de X al cuadrado, ya estamos hablando de los famosos mínimos cuadrados, ¿cierto? Lo mismo de Y cuadrado. Y cuadrado es tomar G59, que es la suma de Y al cuadrado, sobre el número de muestras, que es B56, que es 10 muestras, menos la potencia, o sea, del valor de D61, que es el promedio de Y al cuadrado. Con eso tenemos, tener la sumatoria de X al cuadrado o de la sumatoria de Y al cuadrado es lo mismo que hablar de varianza de X, en el caso de sumatoria de X al cuadrado, o varianza de Y, la sumatoria de Y al cuadrado. Estamos Profe, hablando, dígame. qué pena, una cosita. El compañero de nuestro grupo, Nilson Montoya, nos comenta por el interno que no tiene internet en ese momento. Entonces, que no tiene manera como de conectarse a la clase por el momento. Sí, él se conectó ahorita a ratos, yo vi que él se conectó, pero como que se salió temporalmente, no sé qué Sí, sucedió. que nos está diciendo que está sin internet. Ah, perfecto, listo, ok, muy bien. Entonces, ahí estamos pendientes ahí con Nilson. Listo, Bueno, profe. y ustedes ahí me colaboran con eso, por favor. Bueno, entonces, recordemos que la pendiente de B, que en términos genéricos yo lo llamo de B, que en la definición de las fórmulas por concepto se llama beta sub 1, la pendiente va a ser igual a C63, que es la sumatoria de productos cruzados X por Y, sobre C69, que es la varianza de X, o lo mismo, la sumatoria de X al cuadrado. Eso sería la pendiente de B. Ahora, el valor fijo, o sea, el valor constante de la recta, entonces sería que por definición lo llamamos a las fórmulas beta sub 0, va a ser igual a D61, volvámonos aquí un poquito, D61 es el promedio de Y, ¿sí? Menos C73, que es la pendiente de la recta, por C61, que es el promedio de X. Y con eso encontramos el valor fijo de la recta, o sea, valor A, como yo lo llamo acá, o beta sub 0, según la definición de las fórmulas. Entonces, ahí ya tenemos los valores, no tenemos nada que tener dudas a que hemos cometido errores. Y recuerden, en esta fórmula algunos se equivocaron de que cuando hablábamos de sumatorias, como son de x al cuadrado y del y al cuadrado, cualquier valor negativo por el mismo al cuadrado siempre dará positivo. Por eso de entrada yo ahí les criticaba y les decía, ustedes tienen mal la sumatoria de x al cuadrado. ¿Por qué? Porque les da un valor negativo. Y un valor al cuadrado nunca da negativo, ¿cierto? Porque si tenemos un número negativo por otro negativo, o por el mismo negativo que es el número al cuadrado, pues siempre le dará positivo. Bueno, y ahí ya podemos escribir la fórmula, que la forma de la fórmula, como yo la he escrito acá en los ejercicios, es y igual a A más B por X, o lo mismo, y es igual a beta sub 0, que es el valor fijo, la constante, más beta sub 1, que es el valor de la pendiente, por X. Y ya con eso uno puede, les adelanto para la clase de hoy, la regresión lineal es un factor o un tema de pronósticos. ¿Por qué? Porque uno tiene ya los datos lo más consistentes con respecto a la recta y ya tiene una definición de una ecuación, en este caso una ecuación lineal, la fórmula de una línea o la tendencia de una línea, digámoslo así. Cualquier valor que yo reemplace en X, que es la variable independiente, para obtener Y, que es la variable dependiente, ya uno puede estar hablando ahí de pronósticos. Y como lo vamos a ver en la clase de hoy, la regresión lineal también aplica para los pronósticos. Y bueno, para el gráfico de dispersión, como ya lo sabemos, bueno, y entonces encontramos el factor de correlación también, que sería C63, si nos devolvemos acá,
C63 es la sumatoria de productos cruzados, que es una fórmula que nos dio aquí 26.182, todo eso sobre la raíz, obviamente raíz cuadrada, de C65, y C65 es la sumatoria de x al cuadrado por la raíz de C67, que es la sumatoria de y al cuadrado. O sea, cuando hablamos de simplemente la ecuación de la regresión lineal, la ecuación de la línea recta, no tenemos en cuenta la variancia de y, o lo que es lo mismo, la sumatoria de y al cuadrado. Pero cuando hablamos del factor de correlación, que es el que nos tiene que dar como el valor de ajuste de esa recta, o que nos diga si ese ajuste lineal es bueno, próximo a 1, ahí siempre tendremos que calcular entonces la varianza de y, o lo que es lo mismo, la sumatoria de y al cuadrado. Entonces, con eso, encontramos que el valor es 0.9968626, está muy cercano a 1. Entonces, conclusión, el ajuste lineal es bueno, está próximo a 1. Y obviamente sacamos el gráfico de dispersión de líneas y de puntos y rectas, y sacamos una gráfica parecida a esta. Esa es la solución del taller anterior. No es ni más ni menos, es relativamente sencillo. Vuelvo y repito, alguien hizo esta solución de este problema de otra manera, lo hizo con covarianza, o sea, con desviación estándar. Se le valí la solución del problema, pero hubo Profe, algunas, sí, dígame, profe, ¿usted me Sebastián. podría explicar de una mejor manera por qué se coloca si el puntaje es bueno si la correlación llega a 1? El puntaje no, el factor de correlación se usa es para saber si esos datos, si esa línea que usted definió está bien hecha. Básicamente es eso. O sea, Y el cuando factor es malo, cuando es, por ejemplo, punto 5, punto 6, punto 4. O sea, si el valor está muy alejado del valor próximo a 1, quiere decir que esa aproximación de esa línea recta que usted encontró es mala, que la ecuación que usted encontró es mala. ¿Qué ah, ok. quiere decir eso? En otras palabras, que los datos están demasiado dispersos, porque es que cuando los datos están demasiado dispersos, a veces no es fácil de determinar esa ecuación de la recta. Pero no es Entonces, porque esté mala lo que uno hizo anteriormente, no, no, también puede ser no. por eso. No, es por la dispersión precisamente de los datos. Por Ah, eso ok. se llama regresión, que es como tomar los datos que están de esas tablas o de esas definiciones de esos problemas o situaciones, si están como cohesionados, si están como no tan dispersos, entonces esa ecuación lineal es muy recta, digámoslo así. La línea recta está muy bien definida. Entonces, obviamente, si el factor de correlación está muy lejano de 1, quiere decir que la ecuación de esa línea recta que yo encontré no es tan, no es tan precisa, o la conclusión es que no está tan ajustada a esos valores que nos dieron. Porque si esos valores están demasiado dispersos, entonces la ecuación puede que nos dé, pero ese factor de correlación nos va a dar punto 3, punto 4, punto 5, punto 6. Listo. Eso sería más o menos como la explicación de eso. Listo, profe, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, sí, digamos que adrede, por no decirlo de otra manera, uno se atreve a definir los ejercicios y los problemas de tal manera de que se cumpla esa condición. Porque obviamente si yo tomo datos demasiado dispersos, que lo puede tomar uno, de hecho, cuando yo construí los ejercicios, eh, veía eso, que si ponía unos datos demasiado distantes, como de esa cohesión que tenga que ver con que no fueran tan dispersos esos puntos, digámoslo así, porque son puntos en una gráfica, obviamente se distorsionaría mucho la recta, entonces ya no sería una recta como tan uniforme, sino como con mucho quiebre, digámoslo así. ¿Sí? Bueno, entonces eso era la explicación del taller anterior, que tiene que ver con la regresión lineal. Ya mirando el tema del día de hoy, entonces déjenme, les comparto nuevamente plataforma y nos devolvemos a lo que atañe el día de hoy, que es hablar de los pronósticos.
Como de costumbre, hablamos de los conceptos, las fórmulas, definiciones y las explicaciones referidas al tema. El taller 4 para aplicar los conceptos de medias móviles, suavización exponencial simple y los pronósticos como tal. Pero nos vamos a centrar en el taller 4, digamos que al clásico cálculo de pronósticos en Excel. O sea, no les voy a complicar mucho la vida, porque les confieso que hablar de el promedio móvil ponderado y la suavización exponencial es un poquito más complejo y hay que tomar en cuenta como otras fórmulas, que es como lo que vamos a mirar acá. Y finalmente, pues abordamos el taller y entramos al repaso para el quiz y ya. En cuanto a pronósticos, podríamos decir por definición que son simplemente una predicción del comportamiento de una variable, la cual está sujeta al presente y cómo va a ser en el futuro. En los supuestos se puede o se debe considerar el relacionamiento lineal entre esas variables. Y como hablamos del relacionamiento lineal, vuelvo y repito, ahí aplica la regresión lineal. Pronosticar es prever o predecir un futuro, en la estadística, obviamente. Anunciar un hecho que sucederá en el futuro. Eso es la definición de un pronóstico. Ahora entremos entonces, vamos a ver 3 o 4 archivos y en esos 3 o 4 archivos, después de la definición de las fórmulas, conceptos de pronósticos, vamos a ver lo que es el promedio móvil ponderado, con algunos ejemplos, y el método de suavización exponencial simple, también algunos ejemplos. Ya ahí entonces entraríamos en materia a mirar lo que lo que más me importa en el día de hoy, que es el cálculo clásico de pronósticos en Excel. ¿Por qué lo hago así? Porque, por lo que les decía, la idea no es como hacer tan complejo el temario que precisamente permite realizarlo, pero por lo menos mostrarles como diferentes métodos para hacer sus pronósticos. 1, la regresión lineal. 2, el promedio móvil ponderado. 3, el método de suavización exponencial. Y 4, el método clásico, que es el que aplicaríamos para el taller en el día de hoy. Hacemos el taller y, por supuesto, el quiz. Entonces, voy a compartirles el archivo que se llama pronósticos. Entonces, permítanme, abro el archivo. Y les comparto esa presentación que está en plataforma. Ok, pronósticos. Los pronósticos son simplemente una predicción del comportamiento de una variable, la variable la cual está sujeta al presente y cómo va a ser en el futuro, como lo habíamos dicho ahí en la presentación en plataforma. En los supuestos se puede o debe considerar el relacionamiento lineal entre esas variables. Pronosticar es prever o predecir un futuro en la estadística, anunciar un hecho que sucederá en el futuro. Se pueden realizar los diagramas de dispersión y hallar los coeficientes de correlación, como en la regresión lineal. Porque es que en la regresión lineal uno ya puede pensar en pronósticos. Cualquier valor que yo le ponga a esa ecuación que ya hallé, cualquier valor que le ponga a la X, voy a obtener un valor Y en función de esa variable X. Entonces, hallar los residuales para encontrar las líneas rectas de regresión con el valor mínimo y máximo, podría ser también. Se emplean los modelos de series de tiempos, que pueden ser simples, promedios simples o ponderados, como lo veremos aquí ahora en las otras explicaciones del promedio móvil ponderado y la suavización exponencial, que es otro método. Y los modelos de regresión lineal, como lo decía, que pueden ser los más utilizados, digamos en término práctico sencillo, digamos así, ya para ustedes en este momento. Se puede pensar en 4 modelos entonces a considerar dentro de los cuantitativos, porque hay modelos para esto de pronósticos cuantitativos, o sea que usted los puede medir como matemáticamente, y otros cualitativos. Entonces, desde el punto de vista cuantitativo, podríamos decir que son como tasa de crecimiento medio, la famosa regresión lineal, el run rate, que es calcular, por ejemplo, ventas en función del año anterior, o promedios móviles, promedio móvil simple, promedio móvil ponderado. Y en la aplicabilidad, entonces tendríamos los pronósticos de ventas, pronósticos de demanda
y pronósticos cualitativos, que es la otra parte. Hablamos de los pronósticos cuantitativos, que son crecimiento medio, regresión lineal, el run rate y promedio móvil simple. Y como cualitativos, entonces, dentro de la aplicabilidad, que son los pronósticos de ventas y pronósticos de demanda, se puede decir que están enmarcados dentro de lo que son los pronósticos cuantitativos. Y dentro de los cualitativos se emplean principalmente, es como en metodologías para hacer encuestas de demanda, encuestas de satisfacción, investigación de mercados, evaluación de clientes, entre otros. Entonces, dentro de esos cualitativos que tienen que ver es como la percepción, digámoslo así, podemos citar ya dentro del marco general como ejemplos de aplicabilidad de pronósticos, niveles de confianza en la demanda, encuestas sobre consumos de productos, relacionamiento lineal entre consumos y renta, por ejemplo, número de cajas registradoras versus tiempo promedio de espera, en producción, en procesos de producción, etcétera. Pues suena aparentemente muy abstracto, pero es una aplicabilidad muy extensa, como pueden ver ahí. Ya por definición en fórmulas, los famosos promedios móviles. Los promedios móviles son promedios ponderados, los cuales estiman la demanda del siguiente periodo de tiempo durante bimestres, trimestres o semestres. Y la fórmula sería algo así como la media de X sería la sumatoria desde t igual a 1 hasta n con C sub i por X sub t menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que XT media, como se ve ahí, es el promedio de ventas, por ejemplo, en unidades en un periodo determinado T. El signo es sumatoria de los datos. C sub i es el factor de ponderación. Es el factor de ponderación para poder manejar esos promedios ponderados o promedios móviles. ¿Listo? Entonces, con C sub i manejamos el factor de ponderación. Y con el valor X sub t menos 1 tendremos las ventas o demandas reales en unidades de los periodos anteriores. Siempre que hablamos a nivel de fórmula, una variable menos 1 quiere decir que es un periodo anterior, ¿sí? Y n obviamente es el número de datos. Eso desde el punto de vista de concepción de la fórmula general para promedios móviles o promedios ponderados, que vamos a ver algunos ejemplos ahora. En Excel, obviamente. En suavización exponencial. En la suavización exponencial, digamos que es un método un poquito más sencillo en la medida de que hay una correlación muy estrecha de un periodo con otro, digámoslo así. Las ponderaciones de esas observaciones se tienen en cuenta, es el nivel de confianza para analizar el comportamiento de la variable. Es la evolución del método de promedio móvil ponderado. O sea, la suavización exponencial es como una evolución del anterior método, que es del promedio móvil ponderado. Y se calcula el promedio de una serie de tiempo con autocorrección para ajustar los pronósticos. Miren, entonces, ustedes ya pueden como abstraer un poco, matemáticamente hablando, pronósticos. El más fácil de aplicar, el que ya hemos visto, regresión lineal, ¿cierto? Hay otro que se llama el promedio móvil ponderado, un poquito más complejo, y desde el punto de vista fórmula. Y el suavización exponencial, que es como una evolución del anterior, que aquí, desde este punto de esta fórmula, vamos a ver en los ejemplos de la plantilla en Excel, que hay como una modificación en la aplicación de la fórmula, desde el punto de vista de abstracción, para poder encontrar relativamente más fácil ese pronóstico siguiente con base en los anteriores datos. Y podrán verse, como vimos en las cadenas de Markov, que siempre estamos atados como al valor anterior, al valor anterior, al valor anterior para encontrar el siguiente. Entonces, por definición, podríamos decir que la X media, lo que llama aquí X media de T, es igual a la X media de T menos 1, o sea, el valor anterior, más un factor como de corrección, un coeficiente de suavización, por eso se llama suavización exponencial, donde ese coeficiente de suavización siempre será un valor entre 0 y 1, que será igual a 2 sobre n más 1, donde n es el número de datos, ¿cierto? Entonces es el famoso factor o coeficiente de suavización, por eso se llama así el método. Entonces es más ese factor de suavización o coeficiente de suavización dentro de un paréntesis
multiplicado por algo que hay entre un paréntesis, y eso que hay entre el paréntesis es como un factor de corrección, digámoslo así, un factor de error, donde decimos que es el valor de la X anterior menos la X media anterior. Entonces, si tomamos esa X anterior menos la X media anterior, ahí tenemos como un factor de error, y con ese factor de suavización tenemos como un valor pronosticado como muy próximo o muy vecino del anterior para poder obtener ese pronóstico futuro. Y obviamente pues tendremos las diagramas de dispersión para ver qué tan precisamente están disgregados o dispersos esos datos para los análisis requeridos. Y obviamente desde el punto de vista de la regresión lineal, pues como ya sabemos, encontramos el factor de correlación, que es esa fórmula larga que está definida en la página 15 del módulo, que es un valor entre -1 y 1 que indica la fuerza de la relación lineal entre dos variables cuantitativas. Y la ecuación, porque recuerde que el factor de correlación tiene en cuenta los valores de mínimos cuadrados de x al cuadrado con el valor de mínimos cuadrados de y al cuadrado. Por eso se llama el método así. Ecuación de la línea recta de regresión, que ya sabemos cuál es la definición, y es igual a beta sub 0, que es el coeficiente, un valor fijo, constante, más el beta sub 1, que es el valor de la pendiente, por x. Y este es básicamente entonces como un repaso de lo que sería, desde el punto de vista pronósticos, de esta última parte en la página 3 y 4 de lo que es la regresión lineal. O sea que aquí, en esta última parte, lo que hacemos es un repaso de lo que es la regresión lineal. Y obviamente para el gráfico, entonces aquí dejo escrito, plasmado en un documento, como resumen de lo anterior, de esta parte de regresión lineal, ¿cómo hacemos el gráfico? Ya escrito en el tema de la regresión lineal, es barrer en Excel los datos a graficar, seleccionar la opción insertar, en las opciones de gráfico seleccionar la pestaña insertar gráficos de líneas, pinchar ahí y en la siguiente ventana que aparece en línea 2D, de las opciones presentadas, seleccionar línea con marcadores, ¿cierto? Es pinchar en la primera opción de la izquierda de la segunda línea presentada en Excel. Por eso aquí hablo referido arriba, subrayado, barrer en Excel los datos a graficar. O sea que esto es teniendo hacer el gráfico de dispersión de la regresión lineal, como ya ustedes aprendieron a realizarlo en la clase pasada. Este es el resumen por definición solamente de los conceptos de lo que es pronósticos y la definición de todas las fórmulas. Eso desde el punto de vista conceptual, criterios y demás. ¿Qué nos faltaría entonces mirar acá? El tema, como está en la plataforma, que llamamos promedio móvil ponderado o promedio ponderado. Entonces, de una vez, yo salto, digamos, como a ese tema y voy a abrir el archivo que está en Excel, porque aquí básicamente es como aplicar esas fórmulas que acabamos de definir para poder manejar. Voy a compartirles el archivo que está ahí en plataforma justamente, numeral 4.2, que se llama promedio móvil ponderado, que en inglés quería decir algo así como weighted moving average, weighted moving average, o sea, promedio móvil ponderado. Uno diría como peso móvil ponderado, si fuera más como etimológicamente haciendo la traducción tal cual, pero es promedio móvil ponderado. Y entonces tenemos varios archivos. Yo les voy a compartir este como ya está hecho, digámoslo así. Digamos que está la plantilla. Aquí a su izquierda ven una forma que dice promedio ponderado, weighted. Y aquí un ejemplo ya, un ejemplo de cálculo. Quiero hacer una advertencia para estos dos ejemplos que están montados en Excel, que son el promedio móvil ponderado y la suavización exponencial. Los primeros datos, como ustedes pueden ver aquí en gris, que dice pronóstico. Pronóstico es lo que el sistema automáticamente calcula, digámoslo así, las fórmulas ya. Esto es lo que automáticamente se calcula. Como ustedes pueden notar, los primeros tres periodos, periodo 1, periodo 2 y 3, en el pronóstico no se muestran en el cálculo porque es base de los mismos cálculos de la materia como tal. Entonces, pero sí vamos a tener unos datos que debemos introducir que son
Obviamente el número de pedidos, que aquí yo por ejemplo lo determino como meses 1, 2, 3 hasta 12, como ejemplo. En demanda coloqué, por ejemplo, yo lo coloqué como si fueran los servicios de software, lo que venimos haciendo desde la clase anterior, ya como introduciéndonos más con la ingeniería de sistemas. Usted presta servicios de software a nivel de ingeniería o puede ser de mantenimiento de equipos, correcciones, fallas o simplemente mantenimientos de software, puede ser. Entonces, por eso yo lo llamé simplemente servicios de software. Entonces, yo supuse un año crítico, como fue el año 2020. Yo me imaginé ya problemas reales. Y entonces yo supuse, por ejemplo, que en el mes 1 tuve 15 servicios, hice 15 servicios. En el mes 2 de febrero, 20 servicios. En el mes de marzo, 30 servicios, que fue cuando empezó la pandemia. Se nos encerraron a todos. En abril, 2 servicios. Recuerde que uno ahí podía trabajar también por internet, entonces uno podía hacer, y bueno, yo me salvé, pues, hice 2 servicios, ¿cierto? En mayo, la cosa se puso gravísima. Hice un servicio. Yo tuve la ventaja que pude trabajar y algunos de ustedes, muchos trabajaban desde casa, pues no tuvieron problema, pero en mi caso personal sí, porque yo también hago muchas visitas técnicas y dentro de todo lo que hago, la parte de informática, una de las tantas áreas que hago, solamente en mayo pude hacer un servicio de software. Obviamente me cayó mucho trabajo por otro lado, pero estamos hablando solo de este ejemplo, servicios de software, ¿cierto? Ya en el mes de junio, muchachos, me fue mejor, pude presentar y pude hacer 7 servicios de software. En el mes de julio, 12 servicios, en el mes de agosto, 18, en el mes de septiembre, 27, en el mes de octubre, 36, en el mes de noviembre, 43 y en el mes de diciembre, 62. Entonces, si uno hace un balance de todo lo que fue el año pasado, pues digamos, no me fue tan mal, ¿cierto? Me fue muy regular abril, mayo, junio, por decir algo, pero luego empecé a levantar y mejoró un poco la condición. Eso fue un caso real, ahí sí como dice, un caso de la vida real. ¿Qué hacemos con este promedio móvil ponderado? ¿Qué es lo que les quiero explicar con la fórmula? Uno coloca, uno estima, o sea, uno tiene que colocar ese valor. Uno estima un valor y digo, no, la demanda más lejana que yo voy a tener es de un 30%. Una demanda intermedia de esos servicios es aproximadamente un 15%. O sea, yo la ponderé, yo estimé esos valores de demanda. O sea, esos valores de demanda son estimados, o sea, son estimativos que se hacen para este caso específico de sus servicios de software. Y la demanda más reciente, más mínima, un 3%. O sea, me demandaron esos servicios apenas del 3%, por ejemplo, digamos, en mayo y en abril, muy bajita, ¿cierto? Entonces, estos son valores que yo coloco y ahí automáticamente ya empieza a aplicar la fórmula. Miren, muchachos, yo me paré aquí en la fila 10 y, chicas, me paré aquí en la fila 10 de esa plantilla y veo que en la fila 10 del archivo en Excel ya aplica una fórmula que dice, ojo, que el valor promedio del pronóstico promedio móvil ponderado es B7, y miremos qué es B7. B7 es la fila 7, donde metí el primer valor de prestación de servicio, que fue en enero, 15. Eso lo multiplico por C3, que es la demanda más lejana, ¿sí? Por C3, más B8. Y vemos que hay en B8. B8 fue los servicios que presenté en el mes de febrero, que hice en el mes de febrero, que ya fueron 20. Y lo multiplico por C4, pero C4 es la demanda intermedia, ¿cierto? Pero es que, digamos, aquí en estos cálculos no toco a nivel de fórmulas, no se presentan datos ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera fila, serían filas 7, 8 y 9 del cuadro en Excel, porque es como cuando se empiezan a hacer los cálculos, ¿sí? Y el tercer factor de cálculo del pronóstico entonces sería más B sub 9, y B sub 9 es el valor 30 servicios que yo presenté, que hice en el mes de marzo del año pasado. B9 por C5, pero C5 es la demanda más reciente. Entonces, eso es lo que llamamos el promedio móvil ponderado, es haciendo los cálculos de pronósticos futuros, porque aquí ya estamos hablando de pronósticos futuros.
Por ejemplo, como los pronósticos que pudieran proyectarse, por ejemplo, para este año 2021, ¿cierto? Porque esto fue la demanda que yo tuve el año pasado. Entonces, para este año 2021, entonces uno hace pronósticos y dice, yo voy a hacer pronósticos teniendo en cuenta esos datos del año pasado, a ver qué pasa, por ejemplo, en el mes de abril, en el mes de mayo, junio, julio, así hasta el mes 12 de este año 2021, ¿sí? Entonces, digamos que ahí uno lo que hace es ponderar, por eso se llama así, ponderar en una demanda más lejana el primer dato, en una demanda intermedia el segundo dato, que sería en la fila B8, C8, perdón, y el B9 en el ponderado de la demanda más reciente. Y ese es el valor que empiezo a aplicar ya en el pronóstico para el mes de abril, por ejemplo, de este año. Entonces usted ya ahí simplemente lo que hace es copiar las fórmulas e irlas corriendo, obviamente, celda por celda, fila por fila. Pues mire que esta primera, que es en el mes de abril, supongamos de este año, es de 8.4 servicios para el mes de abril. Todavía no estamos en el mes de abril, estamos en marzo, pero bueno. Y para el mes de mayo, entonces sería, si miramos la fórmula, entonces ya sería la siguiente columna, la siguiente corrimiento, digamos así en fórmula. Miremos que en la anterior, que es la fila 10, empezamos en C7, ¿cierto? En B7, perdón. Ya miremos en la siguiente, que sería para el mes de mayo de este año, por ejemplo, ya empiezo a correrme en B8. Entonces, B8 por la demanda más lejana, más B9, que es la demanda por la demanda intermedia, más B10, que es la demanda más cercana. Si tomamos la siguiente, que sería en junio, entonces ya no tomamos desde B8, sino desde B9. Y así se va corriendo, ¿sí ven? Entonces, por eso se llama promedio móvil ponderado, porque va corriendo en el tiempo, teniendo en cuenta los anteriores eventos o lo que se hizo en los eventos de los periodos anteriores para los periodos nuevos futuros, pero corriendo los valores en las celdas. Esa es más o menos la explicación de lo que es el promedio móvil ponderado. Ahí les planteé un ejercicio. Otro ejercicio podría ser, como ustedes van a ver ahí en la plantilla, ventas por productos de tecnología. Entonces yo también planteé un ejercicio ahí por ventas de productos de tecnología, suponiendo que cada producto, por ejemplo, fuera, que cada producto de tecnología fuera, por ejemplo, vender un equipo portátil que en promedio valiera 1.500.000. Pero ustedes pueden modificar esas fórmulas y decir, no, es que hoy vendí equipos de 1.500.000, de pronto el mes entrante vendí fue equipos de 1.700.000, de 2.500.000 o gamers de 3.500.000 para arriba, ¿cierto? Bueno, entonces ahí les dejé planteado otro ejemplo de ventas, por ejemplo, por productos de tecnología. Eso sería entonces en el método de promedio móvil ponderado. Eso es tratando de aplicar o tratando no, aplicando las fórmulas por concepto, por definición que les mostré ahí en el archivo de pronósticos. Hay otro archivo que es el archivo de suavización exponencial simple. Entonces también monto ahí otra plantilla en Excel que está ahí en la plataforma. Permítanme y se las comparto. Y terminé el punto 431, que se llama suavización exponencial. Recordemos que en la suavización exponencial, por definición, tomábamos un coeficiente de suavización, que era un valor entre -1 y 1, ¿cierto? Y un factor de corrección como de errores, teniendo en cuenta un valor anterior y una media del valor anterior. Entonces, digamos que por definición, como está planteado allá en el documento, vámonos aquí al archivo donde dice fila 2, las fórmulas. Entonces, en la fila 2 y en la fila 3 yo planteo dos fórmulas. Una, la definición por concepto, y dos, la fórmula que vamos a aplicar aquí de suavización como tal. Les cuento que me costó mucho trabajo hacer la aproximación de esto, muchachos, chicas, pero lo logré. Entonces, en el valor por definición que está en el documento, en el archivo en Word.doc, se tomaba como la fórmula para la suavización en el pronóstico como un valor anterior, como está definido allá, más el coeficiente de suavización
factor del valor más reciente menos el valor anterior. Si tomamos el valor más reciente menos valor anterior, ahí ya tengo un factor de corrección de error, ¿cierto? Y así, paso por paso. Por eso es que se dice método de suavización exponencial. Y el método que vamos a aplicar aquí, que es como una adaptación a esa fórmula, es la fórmula que está en la fila 3, que dice que es el valor anterior, ojo, por el coeficiente de suavización más los valores estimados o el valor estimado anterior por un complemento del coeficiente de suavización. O sea que aquí se hace una variación a esta primera fórmula anterior. ¿En qué sentido? Ustedes, por definición, para un ejemplo, vale la pena aquí decir, por ejemplo, en este caso de este ejercicio, tenemos un coeficiente de suavización. Ese coeficiente es un valor constante que ustedes estiman, que si lo comparamos con con el promedio móvil ponderado, sería, por ejemplo, aquí el 35%, allá lo puse el 30%, pero la demanda estimada más lejana, ¿cierto? Entonces, suponemos aquí, por ejemplo, un coeficiente de suavización del 35%. ¿Cuál sería el coeficiente de complemento? Como ya lo habíamos visto, por ejemplo, en las cadenas de Markov, recuerde que por definición para esas matrices de transición, la definición de cada fila en porcentaje era que la suma de los dos valores tenía que ser igual a 1. Entonces, para poder hallar el valor de complemento de suavización, es tomar 1 menos ese valor anterior. Entonces, si yo tomo como valor inicial, como coeficiente de suavización, el 35%, quiere decir que el coeficiente de suavización de complemento es la diferencia de 1 menos ese valor, 65%. ¿Ya? Y esto es lo que me va a permitir hacer los cálculos según lo que yo haya hecho o en el ejercicio planteado. Esto es un ejercicio que yo extraje de un libro para poderlo adaptar a estas fórmulas y encontrar como ese pronóstico teniendo en cuenta esta metodología. Entonces, se estimó un valor de suavización inicial del 35% y el de complemento entonces es 1 menos ese valor. Y tomé 12 periodos, 12 meses. Y entonces, por ejemplo, aquí era que se vendían cantidades de productos, ventas de tecnología. Yo tengo un negocio grande, por decir algo, y sea localizado aquí en la ciudad o vendo por internet a nivel nacional, diga Linio, Mercado Libre, lo que ustedes quieran, PayPal, Amazon, etcétera, y vendí 3.200 productos en enero del año pasado, 3.108 en febrero, 2.930 en marzo, 2.801 en abril, 2.316 en mayo, y así sucesivamente hasta el mes de diciembre. Necesito sacar los pronósticos para ahora, futuros. Entonces, ojo, hay dos formas de tomar este método de suavización. Uno es no poner ningún valor estimado como relleno. Recuerde que en el de ponderado móvil, recordemos que en los 3 primeros campos de pronósticos futuros no quedaba nada porque él iba como corriendo las celdas tomando demanda más lejana, intermedia y más cercana. Aquí yo puedo hacer dos cosas, o no tomar el valor estimado, yo puedo tomar un estimado de lo que vaya a vender en el mes de enero, y supongamos que estábamos en el mes de diciembre, ¿cierto? En el mes de enero. Y dije, no, yo como vendí en el mes de diciembre 2.321, yo voy a suponer que en el mes de enero voy a vender 2.869 productos, ¿cierto? Entonces ese valor yo lo estimo así a priori, o sea, se me ocurre pensar, lo saco de los cabellos de la imaginación, que voy a vender 2.869. Pero si quiere, no tomo el valor, no lo pongo. Entonces eso sería como la variante de este método de suavización. Y a partir de ahí, entonces automáticamente ya vienen los cálculos. ¿Y en qué consiste la fórmula del cálculo de suavización exponencial? Teniendo en cuenta esa variante de la fórmula que está en la fila 3. Entonces sería, en el mes de febrero, yo supongo que hice estos cálculos en el mes de diciembre del año pasado. Entonces, en el mes de febrero va a ser igual a C5. C5 es el valor de ventas del mes de enero del año anterior, ¿cierto? Por C3. Y C3 es el coeficiente de suavización, que yo lo estimé originalmente así,
35%, más D5. ¿Y D5 qué es? D5 yo sí lo estimé, pero a priori, o sea, no fue un cálculo, sino que yo pensé que iba a vender esa cantidad de productos. Entonces, dependiendo de esa cantidad que acierte en los pronósticos versus las ventas reales de este año, estos pronósticos serán confiables o no. Porque si yo me pifié y dije que en enero no eran 2.869, sino que se me fueron las ventas al piso y no vendí sino 1.000, entonces obviamente los pronósticos me van a variar mucho. Y eso es lo que yo tengo que prever en este método de suavización. Entonces sería por más D5, que es ese valor que yo estimé, por D3, que es el coeficiente de suavización por complemento. Permítame un momentico, a ver si fue que alguien me solicitó ingresar. No, profe, es una consultica. Dígame, Jonathan. En este, a ver, en la celda D5, si hubiésemos puesto en cero, pues usted dice que ese valor, si uno quiere, lo pone o no. No, pues No. cambiémoslo. Mire cómo cambian todos los valores. O sea, Le puse cero. sí, al multiplicar Mire, eso, pues por cero no alteraría como mucho, ¿no? mire Pues la variación. pensando en la fórmula, profe. Sí, sí, mire. No pongo nada, ¿cierto? Cero. Mire lo Ajá. que me dio en el mes de febrero, 1.120. Ok. Devolvámonos, ¿cierto? Miren, 2.869, el estimado. Mire que ya en febrero se subió el valor a 2.984. ¿Sí? O ¿Sí sea vio? que sí o sí influye mucho. Demasiado. Por eso les decía que en el método de suavización es fundamental de pronto ser más realista en el pronóstico que vaya a vender en el mes de enero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo esta proyección en el mes de diciembre, estoy haciendo un pronóstico de ventas para el siguiente año, que sería, por ejemplo, el año presente, ¿cierto? Entonces, si yo ese valor que pongo en el mes de enero, que lo estimo a priori, o sea, ya me sale de los cabellos de la cabeza, de que son 2.869 porque venía en una escala, digamos, miremos el mes de septiembre del año pasado, 3.459, mes de octubre, 2.819, noviembre bajé ligeramente, 2.773, y bajé en diciembre, 2.321, pero se me ocurrió pensar que en enero iba a vender más. Entonces, si ese valor no es real con lo que me salga en la realidad, en los pronósticos, pues los datos van a estar muy alejados de la realidad, ¿cierto? Pero si yo, por ejemplo, aquí yo hubiera dicho, no, voy a vender 1.000, entonces mire, ya en el febrero ya no va a vender ese mundo de que estaban pronosticados de acuerdo a ese valor anterior, sino 1.770, es como más conservador, ¿cierto? A eso es a lo que me refiero. Entonces, Listo, gracias. es muy importante tener presente en los cálculos de suavización exponencial que si voy a colocar un valor ahí, sea un valor muy ajustado a la realidad. Yo diría que si estando en el mes 12, vendí 2.321, sabiendo que venía en caída desde el mes de septiembre, o sea, octubre, noviembre y diciembre, yo no le hubiera puesto 2.869. Esto yo lo tomé de un libro, muchachos y chicas. Yo no, es un ejemplo que hay en un libro, ¿sí? Y me dio de acuerdo al libro, obviamente. Pero yo ¿qué hubiera hecho? Yo no hubiera puesto 2.869. Yo hubiera sido muy realista y hubiera colocado en enero, le hubiera puesto 1.000 o 700. Porque digamos, si yo le pongo 700, porque enero, ustedes saben, llega diciembre y todo el mundo es comprando regalos y todo, y se le olvidó todo lo de tecnología, porque están en otro cuento y ya se supone que en diciembre compró todo lo que iba a comprar. Entonces, 700, mire que se vuelven más conservadores los pronósticos de febrero hacia arriba, ¿se dan cuenta? Entonces, a la luz de la verdad, pues uno sería como más realista y más práctico para poder hacer ese, ese estimativo que uno estima a futuro real que pueda suceder. Pero la realidad es que en el tiempo se da uno cuenta si fue acertado o fue erróneo, ¿cierto? Bueno, eso es lo que les quería mostrar entonces con el método de coeficiente o de suavización exponencial. Y así sucesivamente. Miremos, por ejemplo, la siguiente columna, que es la fila 7, para el pronóstico del mes de marzo, sabiendo lo que ya teníamos detrás. Entonces sería
C6, miren que siempre estamos arrastrando como el anterior evento. Entonces, miren que esto de los pronósticos siempre estamos arrastrando es como el anterior evento, lo que sucedió antes. Y así sucesivamente y vamos arrastrando. Inicialmente arrancamos con enero, aquí para esta siguiente vamos a arrancar con febrero para marzo, ¿cierto? Entonces, para marzo sería tomar la de febrero, que es C6 por C3, que es el estimado del coeficiente de suavización, más el D6, que es del mes anterior, del pronóstico calculado, por el D3, que es el coeficiente de complemento de suavización, ¿ya? Entonces, ahí nos podemos, como yo les dije por definición, que en el método de coeficiente de perdón, el método de pronósticos por suavización exponencial, digamos que el corrimiento no es como tan brusco en la proyección de pronósticos como de pronto sí lo puede ser el promedio móvil ponderado. Porque recuerde que en el promedio móvil ponderado yo estoy tomando en cuenta 3 porcentajes de demanda. El de demanda lejana, el de demanda intermedia, el de demanda cercana. Y si yo esos estimados los hago muy lejos de la realidad, pues los datos me van a salir totalmente distorsionados, ¿cierto? Lo mismo aquí en el caso de suavización exponencial. Si yo el coeficiente de suavización lo tomo, como cuando hacen las proyecciones de ventas en una empresa, mejor dicho, que dicen, bueno, vamos a crecer este año el 35%. Entonces uno dice, miércoles, me pusieron a llorar, ¿cierto? Porque me decía, vamos a vender más del 35% que lo que hicimos el año pasado. Pues, esas metas están duras. Pero otro gerente comercial, otro presidente de otra empresa, otro gerente de otra empresa o propietario de otra empresa dice, no, hermano, como está la situación de difícil, vamos a hacer una proyección más sana, vamos a hacer una proyección del 18 o del 20 o del 15%, ser más realista, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con esos estimativos, porque dependiendo de esos estimados es que salen los pronósticos más acertados o no. Entonces ese es el ejemplo de suavización exponencial. Y ya entraríamos más directamente, entonces nos quedaría por mirar, hay un archivo que está ahí montado en plataforma, déjenme, se los comparto, volvemos a plataforma, que es como la explicación al detalle de cómo hacemos los pronósticos. Pero no he abierto el archivo, perdón. La función pronóstico en Excel, que es el clásico cálculo de pronóstico que vamos a hacer en Excel. Entonces les voy a compartir ese archivo. Pronóstico en Excel. Función pronóstico en Excel. Entonces ahí está la definición, que la función pronóstico en Excel toma un rango de valores existentes, se lo utiliza para realizar el cálculo de un valor futuro. La función pronóstico utiliza un método conocido como regresión lineal para pronosticar dicho valor. La función pronóstico predice un valor analizando el comportamiento en la relación previa de dos conjuntos de datos. Algunos usos comunes de la función pronóstico son, entre otras, la predicción de ventas futuras, los requerimientos de inventarios futuros o las tendencias de los clientes, por ejemplo. Pero como ya es costumbre mía, yo los adapto a la asignatura como todo, ingeniería de sistemas, ¿cierto? Entonces, en la sintaxis de la función pronóstico sería algo así como pronóstico de un número X, un número conocido Y un número conocido X. X es obligatorio, obviamente, que dice que es como el punto para el cual se realizará el pronóstico. Es decir, este valor X tendrá el valor Y pronosticado para la función. El valor conocido Y es obligatorio, obviamente, también, según la fórmula, que sería como la matriz de datos dependiente de los valores Y. Y X, que también es obligatorio, es la matriz de datos independientes de valores X. El valor pronosticado será el valor Y para un valor X determinado basándose en un historial previo de valores XY contenidos en las matrices X, o sea, valor conocido X, valores conocidos Y. En otras palabras, no es más que las mismas tablas con los datos, pero teniendo unos valores en una columna X y unos valores en la columna Y. Por eso hacemos la proyección de pronóstico. Pero el punto de pivote o de cálculo es teniendo en cuenta un valor X, ¿sí? Que serían, por ejemplo, las medias de muestra.
un promedio conocido X y un promedio conocido Y. Eso desde el punto de vista de las fórmulas y demás. Aquí explican un ejercicio, cómo se hacen todos los cálculos y demás. Como vamos a hacer los ejemplos, entonces ahí les dejo como referencia ese archivo que está en plataforma, que explica como en detalle cómo se hacen todos los cálculos a nivel de la fórmula en Excel, y vámonos directamente a unos ejemplos en Excel de pronóstico. Yo lo he llamado el archivo 441, ejemplos de pronóstico de Excel, el clásico cálculo de pronósticos en Excel. Entonces yo tomé dos ejemplos, uno que se llama ingresos por servicios y otro que se llama ventas, por ejemplo, al 2021, que son algo similares a lo que hemos venido explicando. Entonces les voy a explicar ese archivo de ejemplos. Entonces tenemos ingresos por servicios. ¿Recuerdan un ejemplo que yo les había dicho por allá que vimos en una clase donde decíamos que el valor promedio por servicio era de 125.000 pesos? Pues básicamente esto lo estoy haciendo aquí también en pronóstico, con otra metodología, que es esta metodología de pronósticos por el clásico método de pronósticos en Excel. O sea, una fórmula que se llama pronóstico, ¿sí? Entonces yo cogí ese ejercicio de allá y lo traje acá. En este ejercicio en Excel lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Como los pronósticos son cálculos futuros, yo tenía unos datos del mes 1 a 12, donde decía que tuve los servicios de software, por ejemplo, en enero eran 10, en febrero 15, en marzo 30, y así sucesivamente, hasta que llegué al mes 12, que eran 77. Y que cada servicio por 125.000 pesos, entonces, en promedio, ¿no? Pueden ser diferentes, obviamente. 10 por 125 me da 1.250.000 y así sucesivamente. Y ya voy a hacer los cálculos para los pronósticos, por ejemplo, este año 2021. Estos pronósticos los hice en diciembre del año pasado. Ojo, para poder cumplir con este mecanismo, yo tengo que tener en cuenta en el año 2021 como el mes consecutivo. Y aquí sería el mes 13, 14, 15, 16 y así sucesivamente para este año 2021. Entonces, eso sería lo que tendría que tener adicional para poder hacer los cálculos de la fórmula. ¿Por qué? Porque la fórmula de pronósticos tradicional dice que usted dice igual pronóstico. Entonces usted tiene que tener aquí un valor fijo que se llama, es el pronóstico para el año 2021 y ese es el valor X. Entonces miren que B22 es el siguiente periodo, me equivoqué, perdón muchachos. Es el siguiente periodo, que es el valor X conocido, ¿cierto? Entonces, B22 es el siguiente periodo al siguiente mes, que era 12, que ya lo tuve. Tuve unas ventas, unos ingresos por ese mes de diciembre. Entonces, el siguiente mes sería el 13, que para este caso sería el mes de enero de este año, ¿cierto? Que es en B22. Entonces, yo tendría el B22, que es el siguiente periodo al año anterior, mes 12, sería el mes 13, sería en realidad el mes 1 de este año. Entonces, sería el B22. Y tengo los dos rangos, por eso habla de un rango Y conocido y un rango X conocido. El rango de la fórmula dice que es un valor X conocido, entonces sería desde el D10, perdón, desde un valor Y conocido. El Y conocería desde el D9 hasta el D20, ¿cierto? Y con un X conocido, y el X conocido es desde el C9 hasta el C20. En el siguiente cálculo de pronóstico sería el siguiente valor, que ya no sería el mes 13, sino el mes 14, que sería el equivalente del mes de febrero de este año, ¿cierto? Entonces sería el B23, que es el 14, y con el rango conocido, vuelve y juega. Entonces sería desde el C9, perdón, desde el dato Y conocido, que sería desde el D9 hasta el D20, con el rango desde el C9 hasta el C20, y así sucesivamente. Ese es un ejemplo de pronósticos para este año, teniendo en cuenta una proyección de algo que ya sucedió. Es un cálculo futuro. Vamos a ver uno un poquito como más aterrizado, más a la vida real. ¿Por qué? Porque yo puedo tener proyecciones de varios años anteriores. Y basados en este ejemplo, ojo,
vamos a hacer el taller del día de hoy. Póngale mucha atención. Basados en este ejemplo, vamos a hacer el taller del día de hoy. Es sencillo. Ahí sí, como se dice, se las canto. Se quiere determinar las ventas para este año 2021, pero ya tuve unas ventas en el año 2018, en el 2019 y en el 2020. Puede ser de productos de tecnología, ¿cierto? Obviamente. Entonces, tenía, digamos, aquí, yo marco para las gráficas lo que es series 1, series 2, series 3 y series 4 para poder hacer el diagrama de dispersión, ¿cierto? Perdón, el diagrama de líneas de tendencia, ¿cierto? El gráfico de pronóstico. Entonces, la solución es que yo ya tengo unos datos de ventas realizadas durante 3 años anteriores y quiero hacer el pronóstico de ventas porque estoy en el mes de diciembre del año anterior, 2020, para hacer los pronósticos de venta del 2021. ¿Por qué resalto el año 2021? Porque aquí se convertiría el año 2021, ojo, como el valor X conocido, el valor X de referencia o el valor que yo quiero calcular, el valor de pronóstico para el año que quiero calcular, porque es que yo ya tengo los cálculos del 2018, 2019 y 2020. Entonces, en estas fórmulas de pronóstico siempre voy a tener, esto también fue un ejercicio que yo saqué de un libro, obviamente, acercándolo como más a la realidad nuestra, ¿cierto? Entonces, el valor que me va a importar como valor X en la fórmula es el año 2021. Pero yo lo tengo ahí como siempre valor fijo. Mire, mira que en todas las columnas de esos pronósticos voy a tener el valor F5. Y F5 es el valor 2021, porque yo estoy haciendo los pronósticos para este año, ¿cierto? Y la fórmula dice lo siguiente, que yo tengo ese valor ya referido, que lo conozco, que es, quiero los pronósticos para el año 2021 en todas las casillas, entonces es ese valor F5. El valor del Y conocido va a ser, siempre va a ser el mismo, desde el año 2018 al 2020, ¿cierto? Entonces miremos aquí en las columnas que siempre voy a tener ese mismo valor Y conocido, que va a ser desde el año 2018 a 2020. Y miremos cualquier columna, miremos C5 a I5. O sea que siempre tomando ese valor. Y el rango de la proyección, obviamente, va a ser los valores, miremos acá en esta primera fila 6, que va a ser C6 hasta E6, C6, C7, C6, D6 y E6, ¿sí? Entonces, el valor que yo hago en la proyección del pronóstico es las ventas. Entonces, vuelvo y explico. Vámonos al siguiente, por ejemplo, la fila 7. Valor que yo quiero calcular del pronóstico, 2021. Entonces, siempre en cualquier columna va a ser el mismo valor, que es el año por el cual yo estoy haciendo el pronóstico, F5. El valor Y de referencia es que yo ya tengo un valor conocido de todos esos datos, que es desde el año 2018 o 2020. Entonces, siempre tendré ese barrido C5 a E5. Y el valor que yo voy a tomar para hacer el pronóstico va a ser simplemente las ventas, que es el valor de la mitad, el rango de la mitad, que va a ser, permítanme, que va a ser el dato de la mitad, que es el rango de los valores o las ventas realizadas efectivas desde de la fila que le corresponda en el mes consiguiente. Profe, el conocido X es 2018, 2019 y 2020, ¿cierto? Exactamente. No, el conocido... Según la fórmula, sí. El Según conocido la X, fórmula es el conocido Y. Y el conocido X es el de la mitad. Recuerde que por la fórmula dice que, miremos, hagámoslo aquí abajo, igual. Pronóstico. pues en la fórmula me aparece así, en la mitad conocido Y. Pronóstico, un momentico. Vean, Sí, perdón, en la conocido. mitad conocido Y, sí, correcto. Ah, ya me estaba Sí, confundiendo. perdón, disculpe. Sí. En la fórmula es, en la mitad conocido Y, y en el lado derecho es el conocido X. Sí, correcto. Conocido X, o sea que el conocido X es el que no se mueve. Año 2018, año 2019 y año 2020, ¿cierto?
Y el conocido Y es el rango de los valores que obtengo en cada mes para el año, para los años correspondientes, ¿cierto? Sí, sí, correcto. Vale la aclaración. Muy bien, gracias. Listo, profe. Muy bien, ok. Entonces, así tengo los valores y miremos, por ejemplo, la última fila, que es la fila 17, entonces tengo el conocido Y varía el rango en mes, ¿cierto? Y el conocido X es el rango de año que es igual siempre el mismo del 2018 al 2020. Ahí yo puse las notas abajo, ¿cierto? En la solución. Entonces, el año a pronosticar debe ser fijo, 2021, ¿cierto? En la fórmula. El conocido Y varía es el rango en el mes, ¿cierto? Y el conocido X es el rango del año, que siempre será el mismo desde C5 hasta E5, o sea que es del 2018 al 2020. Correcto. Entonces con eso tengo ya los cálculos de los pronósticos para esto. Y obviamente hago el gráfico del pronóstico para el año 2021, donde aparecerá de acuerdo al barrido de todos esos datos, hago la proyección de líneas de tendencia en ventas por tecnología. Yo cambié el título, obviamente. Gráfico del pronóstico para el 2021, línea superior con líneas de tendencia, ¿cierto? Entonces, esta sería la línea de la tendencia de los pronósticos. La línea gris sería las series 3, año 2020. La de color naranja o ligeramente marrón sería las series del 2019, que son las que marqué como series 2, y la series 1, que sería como el azul más o menos claro, sería las líneas de tendencia de lo que ya sucedió en el año 2018. Entonces ahí tengo todas las líneas de tendencia de ventas de acuerdo a estos pronósticos hechos en este gráfico de pronóstico para este caso en particular. Entonces, el ejercicio tiene mucho que ver con este ejemplo que estoy mostrando acá. Lo pueden tomar como plantilla base y ese sería como la guía para que ustedes puedan solucionar ese taller. ¿Qué nos falta del día de hoy? El taller, la retroalimentación y obviamente el quiz. El quiz yo lo abrí para realizar desde un tiempo cercano hasta las 8:20 y algo del día de hoy. Si quiere lo podemos correr en el tiempo porque ya son las 7:20. Entramos de una vez en materia a hacer el taller y cuando les doy más o menos, son las 7:20, serían las 7:35. Haríamos un pequeño descanso si quieren de 5 minutos o lo hacemos de corrido. Yo les doy la retroalimentación para el taller y les doy banderazo para que empiecen el taller. ¿Cómo les parece? O si tienen una contrapropuesta para que manejamos el tiempo de lo que falta, ahí la concertamos. Pero ¿cómo así, profe? ¿Hacemos primero el taller y después el quiz o el primero el quiz y después el taller? Me gustaría que hicieran un trabajo en el taller, ya que no es tan difícil. O podemos hacerlo también así. Podemos hacer el quiz primero, que es muy sencillo, y luego retomamos el taller. Me parece mejor esa propuesta. Entonces, si quiere, hacemos el primero el quiz, yo les doy la retroalimentación, y terminado el quiz, entonces retomamos taller y continuamos en la sesión, en la tutoría online, en línea, para terminar el taller. Sí, creo que es la mejor opción. ¿Qué opino? Profe, y usted dijo que iba a hacer como una retroalimentación para el quiz. Sí, claro, claro. Entonces tendríamos que hacerla de una vez, ¿no? Sí, vamos a tomar primero el quiz. Tendría que hacerla de una. Sí, señor, usted lo ha dicho. Tendría que arrancar de una vez para que a las 7:30 arranquen a hacer el quiz, que estoy seguro que no les demorará más de demorando muchos 10, 15 minutos. Y les quedan 45 minutos para el taller, que creo que es, de acuerdo a lo que hablamos, creo que es un tiempo bueno. Entonces, si quiere, le hago de una vez la retroalimentación. ¿Listo? De una, profe. Bueno, listo. Entonces voy a hacer una cosa. Voy a compartirles acá nuevamente la plataforma
porque el repaso lo voy a hacer basado en la plataforma, ¿cierto? Entonces me voy aquí a curso y me voy a devolver al principio, al puro principio, cuando hablamos de la tutoría 1. Voy a hacer un repaso muy de conceptos y repasando sus criterios de lo que hemos estado hablando. Mire que en la tutoría del día de hoy prácticamente les he hecho un repaso a grosso modo, así por encima de lo que fue Markov, regresión lineal, ¿cierto? Pero entonces devolvámonos un poco en el tiempo desde el principio. Hablamos de una definición de lo que es un modelo de simulación. Recuerdan que un modelo de simulación es un proceso que se da en la realidad mediante la construcción de modelos que resultan del desarrollo de ciertas aplicaciones específicas, ¿cierto? Que dijimos también que el proceso de experimentar con un modelo se denomina simulación, ¿sí? O sea, ya experimentar con esos modelos es lo que ustedes hacen en la vida real con sus simuladores, ¿cierto? Y que la simulación es el proceso de diseñar ese modelo de un sistema real y llevar a cabo experiencias con él. En otras palabras, habíamos dicho que los modelos se hacían muy costosos dependiendo de si eran muy imprecisos o no, porque podrían ser muy dispendiosos en el tiempo, como yo les citaba un caso de un calculador que yo tengo de energía solar fotovoltaica, que cuando empecé lo veía muy sencillo, muy claro, pero cuando había cosas que no entendía, un calculador me decía una cosa, otro me decía otra, y otra, hasta que yo dije, no, yo voy a hacer mi propio simulador de cálculos, porque hay unas cosas que en uno me cuadran, en otros no me cuadran. Cogía otro calculador y unas cosas me cuadraban, otras no me cuadraban, y yo dije, no, me tocó vaciarme un libro, muchachos, y esa es la parte que hace los modelos onerosos y dispendiosos y cuantiosos, o en tiempo o en dinero, ¿cierto? Entonces, ¿qué hice? Me puse a estudiar y me tocó coger un libro de estudio de energía solar y ver cómo calculaba cada cosa. Y me demoré como 3 meses haciéndose ese modelo. O sea, ya hay modelos hechos. Es como las apps de los móviles. Hay unas apps que funcionan muy bien, hay otras que funcionan a media, hay otras que no son como tan confiables, hay otras que sí, es lo mismo. Entonces, ¿qué hice? Me di la pela y hice ese modelo de simulación de un calculador. Entonces, ese era el comentario de los modelos de simulación, desde el punto de vista de definiciones. Hay otra cosa de criterios que son las famosas cadenas de Markov. Recordemos que las cadenas de Markov se usan también en estimativos a futuro, pero recordemos que por definición podríamos decir que es una serie de eventos en la cual la probabilidad de que ocurra un evento depende del evento inmediatamente anterior. En efecto, las cadenas de este tipo tienen memoria, o sea, se recuerdan, o sea, se tiene en cuenta siempre el último evento. Pero miremos con lo que ya expliqué hoy, que en todos los pronósticos, porque estamos en puros estimativos, en pronósticos, esta materia es de estadística, puros estimativos, siempre nos basamos como en la situación anterior. Y mire que en el método que vimos de ponderación móvil, el método de móvil ponderado es basado en el anterior, y lo mismo en el método exponencial, suavización exponencial, también basado en el anterior, y así sucesivamente. Y las cadenas de Markov no es ajeno a eso. Entonces, consiste en analizar el movimiento actual del comportamiento de una variable discreta o continua con respecto al año. Pero por definición no hablemos de al año, al periodo, porque uno puede tomar las cadenas de Markov en un análisis por días, por semanas, por meses o por año. Es un procedimiento en cadena y se emplea para la toma de decisiones. Pero recordemos también, hacia el nivel de repaso, que estas cadenas de Markov a nivel aplicativo matemático se usa mucho con las matrices de transición y se manejan probabilidades en esas matrices de transición. Recordemos que la matriz de transición al cuadrado es la matriz de transición original por ella misma, por eso se llama MT al cuadrado, ¿cierto? La matriz de transición en el periodo 2, perdón, la matriz de transición en el periodo 3 sería en la matriz de transición 2, en el periodo 2, por la matriz de transición inicial. Y así, y así.
Entonces, las cadenas de Markov, como podemos ver también, se basan en eventos anteriores y en esas matrices de transición, que no es más que multiplicación de matrices para estimar las probabilidades de unos estimados o unos vectores condición, que es usando el concepto de Chapman-Kolmogorov, para poder hacer esos estimativos de probabilidades por matrices de transición en los periodos dados. Eso sería el repaso a nivel general, conceptual, de lo que serían las cadenas de Markov. Y que ya lo vimos en algunos ejercicios, ejemplos y demás. En la tutoría 3 vimos la regresión lineal, que por definición veíamos que era como construir un modelo de regresión simple, una ecuación de la recta, que describe cómo influye una variable x, que es independiente, sobre una variable y, que es dependiente. ¿Por qué? ¿Por qué decimos así? Porque es que la ecuación lineal es y es igual a un valor constante más otro valor que es la pendiente por un valor por la x, donde la x es el valor independiente. Yo le puedo dar el valor que quiera, ¿cierto? Y la y, por eso se dice que es dependiente, porque depende de la x, que es un valor x que uno le da, digamos que más que el amaño, de acuerdo a la circunstancia de lo que quiera calcular, ¿cierto? Entonces sirve para obtener estimaciones puntuales de los parámetros de dicho modelo y estimar los valores promedios de x y de y, así como el factor de correlación. Recordemos que hacíamos el cálculo del factor de correlación, que es el que nos permite qué tan ajustada es esa ecuación de esa recta que encontramos. O sea, qué tan poco dispersos están esos datos con respecto a esa línea de tendencia, digámoslo así. El factor de determinación, entre otros, que no lo vimos más como a nivel práctico, que el factor de determinación es el factor de correlación al cuadrado para estimar la aproximación o mejor definición de sus datos. Y predecir los futuros de las variables con respecto a y. Entonces, mire que cuando decimos predecir los futuros es que cuando ya encontré la ecuación de la recta, eso se convierte en pronósticos, porque cada que yo le dé un valor a esa variable x, yo obtengo un pronóstico de ese valor y de acuerdo a esa recta encontrada. Y por eso es que la regresión lineal se constituye como en un valor de pronóstico básico que aplicamos, como ya lo definimos en esta clase del día de hoy. Ese es el repaso general que les quería mostrar para el día de hoy, para poder desarrollar el quiz. Entonces, obviamente, este día de hoy no será tema de materia del quiz, pero lo tendremos en cuenta para más adelante. Entonces, ahí dejo de compartir la plataforma y déjenme, yo miro, perdón un momentico, miro a ver quién está por ahí. Ah, entró Wilmer. Hola, Wilmer. Espero que no se me ausente por el resto de la clase. Entonces, déjenme, yo miro acá cómo quedaron sobre todo el horario del día de hoy para este quiz, para ver si arrancamos. Y si no, le hago un pequeño ajuste. Cuatro. Entonces, lo único que les pido para cuando yo les diga en sus marcas ya, me abren todos, por favor, la cámara para yo mirarlos y mirarlas. Sí, voy a modificar aquí levemente la hora. Lo voy a poner hasta las 20. Hasta las 20, hasta las 8. Pues como una extensión demasiado larga, ¿no? Listo. Listos. En sus marcas ya pueden arrancar. Vuelvo y les digo, como les había mencionado, este quiz lo pueden desarrollar tranquilamente en aproximadamente
10 minuticos, no creo que se gaste más. Por favor, abrir todas las cámaras y para poderlos ver y arranquen. Cuando terminen o cuando el último que termine que me haga la seña para que ya entremos si quieren a un pequeñísimo descanso y luego podamos ingresar al taller. Listo. Sus marcas ya. Steven, por favor, abrir la cámara. Ok. Sebastián, me cerró la cámara. Juan Felipe, me cerró la cámara. Ok. Juan Felipe, Alexis. Sí, señor, yo. Es muy sencillo, la verdad, más de concepciones que cualquier otra situación. Brian, también, por favor, abrime la cámara, si es tan amable. Alexis y Juan Felipe. Bueno, ok. Juan Felipe. Profe, ahí está abierta, después tengo un problema con la cámara, pero está ahí. Ya, ya. Sí, sí, tiene un golpecito y por eso se ve así todo negro. Sí, totalmente negro lo veo. Pues no lo veo, veo es totalmente No, oscuro. ya abrí la cámara. Sí, profe, sino que tiene un golpecito. Pero por no eso la se ve. veo, Brian, no lo veo. Pues lo abrí por el celular. Sí, pero no lo veo, no lo estoy viendo. Pues deben de haber dos. Porque aquí yo estoy viendo es el del computador y no lo observo. Ahí la volví a abrir. Nada. Bueno, concentrémonos en lo que es en el quiz, muchachos. Y cuando terminen, el último que termine, para que entonces hagamos la seña para hacer un mínimo descanso, para por lo menos refrescar en el caso mío la garganta, ustedes puedan tomar o comer algo y reiniciemos, retomemos el taller. Listo, prof. ¿Quién? Francis Lady. Francis Lady. Ah, listo. Muchas gracias. Entonces, si quieres, como ya terminaste, puedes cerrar la cámara y tómate ahí un pequeñísimo descanso si quieres hasta las 45 y para que cuando yo retorne también estemos ahí pendientes para lo del taller o esperar a tus compañeros para empezar a realizar el taller. Listo, profe, ya terminé. Listo, muchas gracias.
Listo, profe, ya terminé. Perfecto, listo, Cristian. Profe, ya terminé, profe. ¿Quién, Felipe o Sebastián? Felipe. Listo, Felipe, ok. Profe, ya terminé. Brian, ¿y quién más? Habló Brian y otro. ¿Quién fue el otro? Listo, Brian, puedes cerrar la cámara entonces. Listo, profe, gracias. Los dos Brian, Brian Montt y Brian. Así es que los vi ahí sí simultáneamente. Listo, profe, yo también terminé, Sebastián. Listo, Sebastián, gracias. Entonces tómense ahí los que hayan terminado, unos 5 minuticos o algo así, para descansar, comer, tomar algo y ahorita cuando yo retorne, para que estemos otra vez ahí en el taller y trabajando en grupos. Ya tienen la guía de cómo realizarlo. Profe, Gracias. si resolvemos el taller, nos podemos retirar. Sí, claro, claro, claro. Y si ya lo Pero resolví. me lo retroalimentan y esto, y si yo los valido o si ustedes están confiados de que todo está bien, lo suben a la plataforma y sí, o sea, el que vaya terminando se puede retirar, claro está. Listo, profe, entonces le envío como algo por el WhatsApp como para retroalimentar algo y ya. Listo, sí señor, claro. Gracias. Yo ahí estoy, me digo que yo ella, me acuerdo, no es el afortunado, que desafortunadamente necesitamos, porque necesitamos trabajar. Así es la vida. Yo salí con eso. Como ustedes pueden ver ahí, básicamente son 2 intentos. Procuren que el segundo intento no les vaya más mal que en el primero. Pero si en el primero les fue bien, pues ya, listo, no hay nada que hacer. Listo, profe. Ronald ya terminó también. Ok, Listo, profe. listo, Alexis. Listo, profe, ya terminé. Ok, Juan Felipe. Así le dije yo a la familia de María, ustedes están de buena. No, yo que
Ya terminé, profe. Listo, Johanna, muy bien. Aparentemente faltan ustedes cuatro. No sé si habrá alguien más que falte. Steven, Oscar, Nilsson y David. Yo ya terminé. Ah, listo. Wilmer. ¿O quién? Ah, Oscar. Profe, sí, yo también lo subí ya hace rato. Profe, acabo de terminar también. Muy bien, listo, ok, gracias. Solamente me falta David, ¿o qué? Profe, ya terminé. Listo, David, muy bien. Bueno, entonces, como prácticamente ya estamos al día aquí. Ah, Steven ya terminó, ¿sí o no? Sí, profe. Ah, listo, entonces puede cerrar la cámara. Entonces les voy a solicitar que me den un pequeño recesito ahí de 7 minutos. A las 7:50 vuelvo a salir aquí con la cámara del micrófono. Y para que retomemos el taller, yo creo que estoy casi seguro que ese taller lo van a solucionar probablemente en 10, 15, 20 minutos. El que vaya terminando, los grupos que vayan terminando, se despiden y pueden retirarse. La idea mía, como ustedes ya lo saben, es que ojalá trabajemos el taller en lo posible 100%, pero si no podemos, la mayoría del tiempo ahí para que retroalimentemos si hay dudas o alguna cosa. Entonces yo creo que más o menos a las 7:50 algo y les salgo. ¿Listo? Listo, profe, gracias.
Bueno, aquí estoy de regreso nuevamente. Entonces, voy a validar lo de todos los ingresos de ustedes por plataforma del taller, perdón, del quiz, y ya pueden entrar desde ya al taller como tal. Voy a revisar un taller que me enviaron el grupo aquí de Johan Sebastián, y a ver si le doy visto bueno para que puedan subir eso a la plataforma y se puedan retirar. Y el resto, pues, si quieren, empiecen a trabajar ya ahí en el taller y demás. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Las notas, los talleres solamente los tenían que subir una sola persona o todo el grupo como tal? Pues la idea es que trabajan en grupo. ¿Por qué? Porque es que si lo hace una sola persona... No me entendió la pregunta, profe. Entonces... qué pena. Que si lo teníamos que subir una sola persona por una sola grupo, persona, sí, una sola persona por grupo. Pero no se les olvide, por favor, muchachos, chicas, que me suben nombre del taller, taller 4, y el nombre de los participantes. Porque es que a mí me queda más fácil hacer eso. Mire que esta semana la tuve durita con ustedes para poder subir todas esas notas. Entonces, les agradezco que me colaboren en eso. Bueno, voy a cerrar la grabación, que ya entramos a la parte de taller.